Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy revisamos la situación financiera y económica del país, las repercusiones que podemos tener en muchas áreas por la guerra entre Rusia y Ucrania, hacia dónde vamos como nación. Vamos a tener hoy a dos profesionales de las ciencias económicas, especialistas en finanzas y contaduría pública. Son gemelos y es un gusto que nos acompañen desde San Pedro Sula, Gustavo y Walter Romero, ambos políticos, uno es profesional también del derecho, el otro es escritor y comparten muchas cosas. Bueno, el mayor es Gustavo. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, entonces arrancamos con Gustavo. Quiero su punto de vista sobre la situación financiera de Honduras y cuáles son desde la óptica suya las propuestas que podría tomar el actual gobierno para enderezar unas finanzas que no las hemos heredado del todo bien de la pasada administración y las pruebas ahí están. Qué gusto saludarlo, Gustavo. Buenas noches y gracias a ambos por aceptar la invitación. Un gran gusto, mi estimado Rosendo. Es un gran placer estar aquí con usted, con su distinguida persona y la de mi amado hermano Walter Romero, mi gemelo. Y a toda esta audiencia, es un gran placer saludarles. Sí, realmente. Sí, dígame. Sí, sus puntos de vista y, como le reiteraba, la misma consulta para escuchar la respuesta de Walter, que fue también, por cierto, parte de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional. Los dejo. Correcto. Bueno, hemos visto cómo el país viene en un déficit fiscal, en una deuda tremenda, en una deuda fuerte, millonaria. El país ha quedado enormemente endeudado. Y lo que hemos hablado con mi hermano Walter es que el problema es que los presupuestos los están haciendo en base a déficit fiscal. Y eso lo que hace es que crea más deuda. Se rellena un presupuesto. Yo no sé si es que no saben hacer los presupuestos, pero crean un presupuesto con déficit y lo rellenan en base a deuda. Están endeudando y sobreendeudando nuestro país. ¿Y a quién endeudan? Endeudan al pueblo hondureño, porque con nuestros impuestos de las personas naturales, las personas jurídicas, somos los que tenemos que pagar todas esas deudas a corto, mediano y largo plazo. Hasta nuestra tercera, cuarta y quinta generación les va a tocar pagar esa millonada de dinero en deudas que el gobierno anterior, en sus 12 años que estuvo, dejó, y que esperemos que este gobierno pues pueda tomar alguna medida para poder solventar eso. Y estamos a la expectativa que este gobierno pues haga algo realmente que se mire. Licenciado Rosendo. Sí, Walter, ¿cuáles son esas medidas? Gusto saludarlo, Rosendo. Bueno, un saludo también a mi amado hermano Gustavo. Efectivamente, me parece que lo primero que se debe hacer es reformular el presupuesto. Siempre he mencionado que antes de haber hecho un decreto de emergencia, que me parece que fue muy prematuro, se debió haber reformulado el presupuesto y de hecho deberían de hacerlo en los próximos días. ¿Por qué? Porque ese presupuesto de un poco más de 308.000 millones de lempiras, yo digo que es como un gigante de pies de barro que va entrando a una laguna, se va a caer tarde o temprano. Entonces es un presupuesto que está financiado con déficit fiscal y ese es el grave error, ¿verdad? Como lo mencionaba Gustavo anteriormente, ese es el grave error. Financiar un presupuesto con déficit fiscal, al final vamos a seguir endeudando las actuales y futuras generaciones. En este presupuesto está considerado un poco más de 52.000 millones de lempiras en deuda. Entonces, aquí es como que uno tenga, por ejemplo, un ingreso mensual de 20.000 lempiras, por decir un ejemplo, pero que esté gastando 30.000, 35.000 lempiras todos los meses, y esos 15.000 lempiras que me hacen falta los estoy utilizando de varias tarjetas de crédito que me han dado. Tengo 5, 6, 7 tarjetas y estoy todos los meses y estoy financiando todos mis egresos del año con deudas de tarjetas de crédito. Va a llegar un momento que ese dinero que tengo que pagarle a esos acreedores no voy a tener cómo pagarle, entonces voy a tener que ir a asaltar a alguien.
¿Y a quién voy a terminar asaltando? En el caso del ejemplo del país, el gobierno, ¿a quién va a asaltar? Va a asaltar a los contribuyentes, cargándoles más impuestos, que es lo que está recién pasando ahorita, que la Secretaría de Finanzas envió un paquetazo al Congreso Nacional donde se están, en teoría, suprimiendo las exoneraciones, pero no, ahí está disfrazado una reforma al artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Venta, donde se van a cargar con impuestos algunos insumos como los servicios de la construcción, los servicios financieros, la compra y venta de vivienda, de la vivienda habitual de las personas, que ahora, una vez que sea aprobado ese proyecto, ese paquetazo, van a tener que pagar cada vez que compran y vendan una casa, que eso va a venir a encarecer el costo, por ejemplo, de los servicios financieros, de las construcciones, y va a venir a mermar, porque al final lo que hace, entre más impuestos se contrae la economía y hace que se recaude menos al final y que haya más pobreza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desincentiva la inversión, y al desincentivar la inversión entonces no se generan empleos, porque el capital es socio del trabajador, pero para poder asociar y entre los dos hacer una multiplicación y que haya un crecimiento económico, se necesita definitivamente que hayan reglas claras, seguridad jurídica, y la alta carga tributaria se disminuye en nuestro país. Entonces, me parece que lo primero que se debió haber hecho y que se debe de hacer en los próximos días es reformular el presupuesto, mi estimado Chenda. Ahora, Walter y Gustavo, y si este ajuste que se discutirá en los próximos días a nivel del Congreso Nacional no cubre este déficit que ha generado el gasto público, ¿qué otras rutas nos quedan? Hablando de realidades de país, ¿qué hacer? Ok, aquí, a mí me parece que lo que se debe de hacer es, hay una herramienta, pues, que debe de hacer el gobierno y que se llama la reducción del gasto público. O sea, no podemos seguir queriendo cargar a los contribuyentes, cargar al pueblo hondureño con altos costos en los impuestos, por ejemplo, no todos los tipos de impuestos que hay, la alta carga tributaria representa cerca del 18% de las más altas de Centroamérica, cuando tenemos a Guatemala, El Salvador con un 11%, un 12%, Honduras está con cerca del 18%. Entonces, lo que se debe hacer es la reducción del gasto público, eliminar el clientelismo político, eliminar ese montón de partidas confidenciales, de partidas infladas que se tienen ahí en ese presupuesto. ¿Para qué? Para darle oxígeno, para poder agarrar esos recursos, porque ya están presupuestados cerca de 120 mil millones de ingresos tributarios en el presupuesto y otros 51 mil millones de lempiras en financiamiento interno y externo, que esos 51 mil millones nos van a servir únicamente para pagar más la deuda que están presupuestadas allá en los egresos. Entonces, la única cosa es que el gobierno y todas las instituciones del Estado se soquen la faja. Por ejemplo, los altos salarios de los funcionarios, si se ha decretado un estado de emergencia, si se ha decretado un estado de emergencia, entonces que empiece el gobierno a dar el ejemplo, que empiecen a socarse la faja y empiecen a reducirse esos altos ingresos de sueldos que tienen los funcionarios públicos. Pues nadie debería de ganar, por ejemplo, más de lo que gana la presidenta Xiomara Castro, por un lado. Por otro lado, allí hay partidas confidenciales, tanto en el Ejecutivo hay una partida confidencial, hay una partida de servicios financieros de un poco más de 5 mil millones de lempiras, que esa partida debe de ser eliminada, porque son partidas que son utilizadas para actividades políticas, para clientelismo político, y son partidas que, según información que conseguimos y que se constató en algún momento con el FOSDE, por ejemplo, con el Consejo Nacional Anticorrupción, son partidas que son confidenciales y no pueden ni siquiera ser auditadas. Entonces, ahí es donde el pueblo hondureño pide un sacrificio al gobierno y que no sea la primera medida, recalco, darle un trancazo al pueblo hondureño, porque ya nos dieron un trancazo a la clase media trabajadora, a los micro, pequeños, medianos empresarios, ya se le dio un trancazo, que es el ponerle el subsidio de la energía a los más pobres, que estoy de acuerdo con eso, hay que subsidiar a los más pobres, hay que ayudar al pobre, sí, estoy de acuerdo con eso, pero no podemos castigar a la clase media trabajadora, a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que están ayudando a sostener la economía. Eso me parece totalmente inaceptable e injusto con toda esta clase trabajadora, mi estimado. Sí, Gustavo, ¿y cómo enfrentarlo?
Walter habla del tema político, que aquí hay un escenario sobre el cual se está tocando frecuentemente la puerta de la nueva administración y es una gran cantidad de ciudadanos que le respaldaron en su lucha política a doña Xiomara Castro, la llevaron al poder y hoy están reclamando una oportunidad dentro de la administración pública. ¿Cómo encontrar un equilibrio que no le genere un desfase mucho mayor a las finanzas públicas? Porque de nada va a servir hablar de que se va a reducir los contratos del Estado, pero quizás por unos días. Luego vendrán y colocarán otros. ¿Cómo se deberá manejar eso para no incrementar más allá de lo que hemos vivido en estos últimos 12 años el gasto público? Bueno, Rosendo, ahí realmente que lo primero que tiene que hacer el gobierno es combatir la corrupción. Si el dinero no se lo roban, el dinero va a ajustar. Entonces no pueden estarse robando. Recordemos que venimos de 12 años de una mega archicorrupción, donde se saqueó el país de una manera tremenda. Ya ustedes pudieron ver los hospitales móviles, las pastillas de harina, todo el problema que se dio, lo que se ha venido dando, el saqueo del Seguro Social y el saqueo de muchas instituciones del Estado. Si el dinero se usa correctamente, el dinero va a ajustar y va a poder haber un equilibrio para que se le pueda dar a todas esas partes necesitadas. Pero tenemos que tener un gobierno también austero, como decía Walter, un gobierno donde no se paguen aquellos extraordinarios salarios tremendos, que gente que llega a ganar 300,000 empiras mensuales, 400,000 empiras mensuales, y no deberían de ganar más de lo que gana la presidenta doña Xiomara Castro. Tenemos que tener un equilibrio. Lo primero es ser austeros, ver la parte de la energía eléctrica también, que a los abonados nos están cobrando una energía, un kilovatio a 21 centavos de dólar, cuando en otros países como Guatemala, Costa Rica, en Centroamérica, pagan 7 centavos de dólar. Y ahorita, ¿qué fue lo que pasó? Nos sobrecargaron a la clase media el subsidio que se les está dando a la clase más pobre. Estamos de acuerdo que subsidien a la clase pobre, está bien. Si lo quieren hacer, que ayuden, pero que no carguen a la clase media con ese subsidio, porque entonces nos están queriendo hacer más pobres a los de arriba. ¿Por qué no agarran a esas térmicas? ¿Por qué no agarran el contrato con EH y empiezan a ver qué es lo que está pasando y ponen orden con esa gente? Ahí es donde se tiene que hacer, pero no podemos estar resolviendo un problema tirándoselo a otra parte de la población, porque eso no es resolver el problema, eso simplemente es cambiarlo de sitio y hacerlo más grande. Entonces, no podemos seguir de esa manera. Muy bien, están con nosotros esta noche al banquillo los hermanos Gustavo y Walter Romero. Vamos a una pausa. Cuando regresemos revisaremos este tema de la ANE que tantos problemas está generando al país, la revisión de los contratos, cómo enfrentar las millonarias pérdidas que tiene anualmente la ANE por el incumplimiento de EH después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo con Walter y Gustavo Romero, especialistas en finanzas, sanpedranos. Bueno, Gustavo, me planteaba el tema de la ANE, más allá de esta guerra que se ha desatado, digo guerra fiscal, porque por un lado escuchamos la queja de la actual secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, que habla de 168,000 millones de lempiras que no sabe dónde están. Pero si escuchamos a los miembros del ex gabinete económico, nos dicen que todo quedó en orden y que dinero había incluso para enfrentar los primeros meses sin dificultades. Ahí me quedo. Tema de la ANE, que es la institución del Estado que genera el mayor déficit dentro de las finanzas públicas. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo traer armonía para el Estado y el abonado? Gustavo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar esos contratos, revisar ese contrato con la EH.
uno de los problemas que ha tenido nuestro país es que cuando se hacen contratos con este tipo de empresas, todos los contratos son solo a favor de estas empresas. Yo no sé, le hablo como ciudadano. Si es que los políticos que hacen estos contratos van sobre la mesa ahí, van bajo, ganando algo, alguna coima o quizás son socios, pero todos los contratos van en contra del Estado de Honduras, van en contra del pueblo hondureño. Entonces, ¿qué pasa con la EEH? Ahorita, lo que se dio en el último año, le querían revisar el contrato y cancelárselo, pero la EEH viene y dice, si me cancelan el contrato, le voy a poner una demanda multimillonaria en dólares al Estado de Honduras. Entonces, el gobierno tiene que pagar miles de millones de dólares por una demanda que le meta EEH, porque todas las cláusulas de esos contratos son hechos solo a favor de este tipo de empresas. ¿Y quién paga toda esa deuda? El pueblo hondureño, nuestras generaciones, nuestros hijos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es revisar bien ese contrato, ver qué violaciones tiene y ponerle orden a esta empresa EEH, ponerle orden a las térmicas, ponerle orden a estas empresas de maletín que han venido haciéndose ricos por años, por décadas y afectando únicamente al pueblo hondureño. Eso es lo primero que tiene que hacer el pueblo, el gobierno. Ver el bienestar del pueblo hondureño, de la sociedad en general, revisando este contrato y todos los contratos que hayan para ver dónde hay cifras infladas, dónde hay valores que no son correctos, que no son de acorde al mercado. No es válido, Gustavo, no es válido en este momento el argumento de que esos contratos sería complicada su revisión por los altos costos que tenemos en el precio de los carburantes a raíz de este conflicto armado en Europa del Este. ¿No hay peros? ¿Hay que revisarlos? No debería haber ningún pero, porque lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, eso es un efecto dominó que siempre va a venir para abajo. Y ellos se van a aprovechar de eso y le van a seguir trepando hasta donde ya no, hasta tenernos del cuello. Entonces, hay que revisar eso sí o sí. Tenemos que revisarlo. El Congreso de la República tiene que revisarlo, pero sin miedo. Tienen que ponerse los pantalones. Tienen que decir hasta aquí nomás, basta ya. Y actuar a favor del pueblo de Honduras, a favor de este Estado de Honduras, que por eso elegimos un cambio de gobierno, para que tuvieran pantalones y ya no se prestaran para cosas que no son conforme a ley, conforme al beneficio de las grandes mayorías. Y aquí no es asunto del tema térmico, se deberá extender a lo eólico, a lo solar, que por cierto se paga muy alto el costo, y darle prioridad a lo hidroeléctrico. Sí, habría que darle prioridad a todo esto, a lo hidroeléctrico, a lo eólico, a lo solar, no solo estar con las térmicas, porque usted sabe que las térmicas, sea que estén funcionando o no estén funcionando, ellas siguen ganando su plata, se siguen haciendo millonarios, las térmicas, y ganan más cuando tienen al cajón trabajando, porque el cajón trabaja para ellos y ellos siguen cobrando su contratito tranquilo y haciéndose multimillonarios a costa del bolsillo de todos los hondureños. ¿Qué ha pasado, Walter, usted que fue congresista a nivel de la Cámara Legislativa? ¿Por qué no se entró nunca a profundidad en busca de una transformación de la NE? ¿Qué encontró usted al momento que se presentaban los presupuestos? Usted que estuvo formando parte de la comisión, los cambios nunca llegaron y la prueba que hoy es una empresa prácticamente al borde de la quiebra. Sí, aquí hay un problema estructural realmente, mi estimado Chendo, porque, por ejemplo, es el Poder Ejecutivo el que aprueba los contratos, el que decide a quién le va a dar el contrato y a quién no, y al Congreso Nacional solo llega el contrato que ni siquiera el diputado puede revisar el contrato, sino que solo se llega para aprobarse o improbarse, dice. Pero eso normalmente en los años que yo estuve de diputado, los decretos, los decretos llegaban, los contratos llegaban y se aprobaban a matacaballos de un día para otro, sin ni siquiera haberse analizado los contratos, a cuánto estaba el precio del kilowatt hora, por ejemplo, de los diferentes contratos de energía, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que no ha habido voluntad política, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque de repente
Puede ser de que haya componentes bajo la mesa, no quiero asegurarlo, pero eso es lo que nos da la impresión a todos los hondureños, ¿verdad? Que hay componentes bajo la mesa para poder contratar precios tan altos en energía cuando podemos ver en México, ahí cercano, en Guatemala, precios de 7 centavos el kilowatt de hora y nosotros estamos pagando a 18, 20, 21, 23 centavos con incentivos. No, me parece decisiones mal tomadas y que no hay voluntad realmente política para poder hacer esos cambios. Si uno revisa, por ejemplo, mi estimado, revisan los medios de comunicación en los últimos 12, 15 años y pongamos al pueblo hondureño que ponga ahí revisión de contratos, miraba yo hace un par de semanas atrás, póngale revisión de contratos de energía y va a ver que hay cientos de noticias al respecto desde hace más de 15 años de revisión de contratos. Entonces, necesita realmente que haya voluntad política y que ahorita el gobierno, el Congreso Nacional, pues se pongan los pantalones y que hagan lo que haga falta para darle un beneficio al pueblo hondureño. A mí me parece que se debe auditar esas cifras de la energía eléctrica. No puede ser de que todos los años se estén perdiendo 10.000 millones de lempiras. No puede ser de que se tenga un déficit de un poco más de 77.000 millones de lempiras y que al final, vuelvo y repito, todo lo que significa déficit fiscal significa que al final vamos o va a tener el gobierno que darle un trancazo al pueblo hondureño porque de algún lado va a tener que conseguir ese dinero. Y el dinero no lo regala nadie, de los contribuyentes va a tener que salir ese dinero. Y el problema aquí que sí seguimos pagando impuestos los mismos que pagamos siempre. Entonces, deben de establecer políticas, por ejemplo, deben de revisar esos contratos, deben de auditar, debemos de saber a quién se le debe ese montón de dinero y lógicamente hacer los cambios necesarios. Debe de haber un cambio, por ejemplo, en la ley de compras del Estado. Por ejemplo, hay un país vecino, Guatemala. Ahí la ley de Guatemala, por ejemplo, en la ley de compras del Estado, ahí no va a ganar una licitación un contratista sin antes el Estado. El Estado, en este caso, tiene un equipo de expertos que le dicen, por ejemplo, este proyecto carretero, este proyecto de energía, cuesta, por decir un ejemplo, 1.000 millones de lempiras. Y ellos ya lo saben porque los expertos lo han desarrollado y dicen, este proyecto puede costar en 1.000 millones de lempiras o 1.000 millones de la moneda que sea del país, en este caso Guatemala, y los que coticen, los que van a licitar pueden andar un 5%, 10% arriba o 5%, 10% abajo. ¿Qué pasa si viniera un contratista, por ejemplo, y licitara en 500 millones de unidades monetarias, por ejemplo, y no en 1.000 millones como había quedado, por ejemplo, los expertos en este caso? Entonces van a decir, no, desestimamos el proyecto porque lo que nos va a vender es un proyecto errado, un proyecto malo, no sabe cómo está calculando sus costos. Por otro lado, ¿qué tal si viene alguien y nos ofrece 2.000 millones, 3.000 millones de unidades monetarias, lempiras o la moneda que sea, en este caso en el país de Guatemala, los quetzales? Entonces también lo desestiman. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un curso y ya tienen un presupuesto de cuánto debe de costar ese proyecto. En Honduras es diferente. ¿Por qué? Porque se gana la licitación el que menos valor pone. Entonces, muchas veces solo con un solo contratista se gana una licitación de un proyecto. O muchas veces, según lo que ha dicho el Consejo Nacional Anticorrupción y otras entidades veedoras, que muchas veces las mismas empresas crean otras empresas con testaferros para meter las cotizaciones y que ellos sigan siendo los más baratos. Pero ese precio barato que les están dando al final puede estar sobrevalorado en relación al precio que debió hacerse dicho proyecto. Pero el problema aquí es que el Estado no sabe, no tiene un continente de expertos para poder decir cuánto debe de costar aproximadamente un proyecto y que no se estén drenando los recursos del pueblo hondureño. Y eso pasó, Walter, y eso pasó con frecuencia los últimos 12 años. Seguramente, sí, seguramente. Eso pasó con frecuencia. ¿Por qué? Porque al no tener la ley de compras del Estado, al no tener un equipo de expertos que realmente estén diciendo en los megaproyectos, por ejemplo, para que no se den los recursos del Estado, al no tener ese continente de expertos, ¿qué pasa? Al final gana la licitación el que de menos valor, pero esa licitación puede venir sobrevalorada y no lo sabe el de la ley de compras del Estado, sino que se le da la licitación a en 3.000 millones, por decir un ejemplo. Pero nos pudo haber costado 1.000 millones. Pero no, él fue el más barato o él fue el único que licitó. Entonces, ahí me parece que el Estado, el gobierno en este caso, tiene que hacer una reforma estructural
fuerte en la parte de la ley de compras del Estado. ¿Por qué? Porque según datos del Consejo Nacional Anticorrupción se pierden un poco más de 50.000 millones de lempiras en corrupción en la parte de compras del Estado. Y otra de las cosas, mi estimado, que yo propuse en el Congreso Nacional y que me parece que también debe de haber voluntad política en este gobierno, que lo que queremos y para lo que se eligió, por ejemplo, al nuevo gobierno, para lo que eligió el pueblo hondureño, no es para constituyentes, no es para que le estén cargando los subsidios que le den a los más pobres, que me parecen correctos, pero que se lo estén cargando a la clase media trabajadora, a los micro, pequeños y medianos empresarios. No fue para eso que fueron elegidos para que tomaran decisiones trascendentales para sacar a este país de la pobreza y llevarlo a la riqueza. Entonces, una de las cosas que yo propuse en el Congreso Nacional fue que las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas, en primera instancia, fortalecer esa institución, hacerla apolítica, sacar los políticos de la institución y hacer que sea una institución que valide, que verifique, que fiscalice y que evite que se pierdan los recursos del Estado. Pero aquí tenemos un problema en la Constitución de la República, que las auditorías son a posteriori. ¿Qué significa a posteriori? Que llegue el auditor 5 años después, 6 años después, 7 años después, a revisar algo y a decirnos, fíjese que aquí se perdieron 10.000 millones de lempiras, aquí se perdieron 200 millones, 500 millones. ¿Y de qué nos sirve a nosotros si lo que necesitamos ahorita es medicinas en los hospitales, si lo que necesitamos es más hospitales que no se han construido en los últimos 12 años, si lo que necesitamos es las escuelas que estén remodeladas, que haya internet gratis en las escuelas? Eso es lo que necesitamos. Entonces las auditorías deben de ser antes, durante y después. Es decir, que los auditores de cada institución del Estado, aquí hay un problema, que los auditores normalmente han sido para proteger al ministro. El auditor es contratado y es para proteger al ministro. Ahora se hizo una reforma en los últimos años en el Congreso Nacional para que por lo menos el auditor esté dando un informe al Tribunal Superior de Cuentas y que sea el Tribunal Superior de Cuentas por lo menos el que mire el perfil y decida qué auditores va a contratar. Pero también se reformó de que, por ejemplo, bachilleres, oiga bien usted, que bachilleres sean auditores del Tribunal Superior de Cuentas. Yo me puse totalmente en contra de eso, porque ¿cómo vamos a poner bachilleres? Con el respeto a los bachilleres está bien, pero deben de ser profesionales de la contaduría pública, agentes fiscalizadores con conocimiento y experiencia. Entonces, volviendo al punto, las auditorías, los auditores deben de ser entes. Así en Costa Rica, le cuento, yo fui a Costa Rica al Colegio de Contadores de Costa Rica y Auditores, y en Costa Rica los auditores, el Tribunal Superior de Cuentas de Costa Rica, por llamarlo así, los auditores en cada institución dependen de ellos, le rinden cuenta a ellos, y el auditor, antes de que vaya a salir un dinero del presupuesto, el auditor verifica si está presupuestado, si cumple con todos los requisitos de la ley de compras del Estado. Y hay continente de expertos que están evitando que se drenen y que se pierdan los recursos. En nuestro país, ¿para qué nos sirve un Tribunal Superior de Cuentas si al final solo nos va a estar dando datos de pérdida de recursos que al final no nos sirve para nada? Muy bien. Entonces, ahí es el cambio. Sí, muy bien. Está con nosotros esta noche al banquillo Walter y Gustavo Romero, hablando de la economía y las finanzas públicas. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, somos un país creíble. En este momento podemos ir en busca de fondos frescos ante los acreedores, ante la banca internacional privada. ¿Qué visión tienen ellos? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Rápidamente, Walter Romero, se nos quedó pendiente en el tema del NEH, que se trajo a Honduras como parte de una posible salvación para reducir las pérdidas. Hoy están arriba de 34% y eso representa millones y millones. Que se revise ya, que se negocie rescindir incluso el contrato, o qué hacer. Efectivamente, se debe de revisar los contratos. O sea, lo que esté pasando en Rusia, ahorita es el problema de Rusia, mañana va a ser otro problema, y así sucesivamente. El mundo siempre vive problemas. Ahorita pues sabemos que es una guerra que no deseamos, porque hay miles de personas pues que están sufriendo, y eso pues hay que dejarlo pues en manos de Dios, y que todos los países pues que están ahí ayudando
a Ucrania, pues logren llegar a un acuerdo a través del diálogo. Pero me parece a mí, volviendo al punto, que en el caso de la EH debe de revisarse ese contrato. Y aquí deberían de haber cláusulas en los contratos donde no se le alargue tanto tiempo a una empresa. O sea, esperar 5 años, 6 años para saber si está haciendo mal las cosas. No, al año y medio ya debería decirse, y deben estar las cláusulas claras. ¿Para qué? Si no está cumpliendo, si iba a reducir las pérdidas y no lo está logrando, entonces simple y sencillamente usted no es la empresa indicada por las razones que sea. Que no nos venga con excusas, porque desde que se inventaron las excusas, todo el mundo quiere agarrarse de ellas. Entonces, esta empresa a todas luces no ha dado un servicio como debe ser al gobierno, al Estado de Honduras, al pueblo hondureño. Entonces, debe de revisarse ese contrato lo antes posible, indistinto a lo que esté pasando en el mundo, armar una comisión, pero no solo para que nos dé diagnósticos. Necesitamos que nos den receta, la receta de cómo se va a sacar a esa institución que hoy por hoy la ENE, óigame bien, es imposible, y él si quiere imaginar que es un monopolio la ENE y que debería de ser la empresa más rentable de Honduras por ser el hecho de ser monopolio, pero no, es una empresa que está sumergida en las pérdidas constantes. Entonces, se debe de revisar, concluyendo mi estimado, ese contrato de la EH lo antes posible y tomar decisiones certeras para poder saber si ya les vamos a decir se van, les vamos a eliminar el contrato y con sustentación legal para evitar las demandas en contra del país. Con sustentación legal. Los expertos, no solo en materia financiera, económica, sino que en materia legal, que puedan llegar y que puedan decirnos qué se va a hacer para ya suspender ese contrato y ver qué se va a hacer. Un plan estratégico. Sí, Gustavo, somos un país creíble, estamos dando los pasos para superar todas las dificultades de los últimos 12 años. Podemos ir a los acreedores en busca de recursos frescos, de nuevos préstamos con la banca privada. ¿Estamos en esa ruta o qué hay que corregir? Bueno, mi estimado Rosendo, hace un tiempito cercano, la Fish Rating declaró que Honduras era un país que estaba en un proceso estable, que el riesgo era equilibrado, pero que tenía que mejorar. O sea que en este momento Honduras está en un proceso de mejora continua. No está en una crisis, no está en un proceso fuerte donde se diga que el riesgo es alto y que no se puede darle crédito a Honduras. No, ahorita el país viene en un proceso de mejora continua. Entonces, si se mejora eso y se mantiene, se elimina la corrupción, se usa bien el dinero que entra, yo creo que el país va a ser objeto de créditos. Tiene que salir a buscar créditos, a readecuar sus deudas, porque lo primero que hay que hacer es readecuar esas deudas multimillonarias que tiene el Estado de Honduras y que vienen a caer en los bolsillos de todos nosotros los hondureños. Hay que readecuar esas deudas y mantener ese perfil de depurar todo lo que es la corrupción, que se vea que estamos trabajando como un país eliminando la corrupción. Si se trae la CICIG, sería espectacular. ¿Por qué? Porque se va a tener en el cuello de los corruptos a una entidad, pero que de verdad trabaje. Ojalá que si viene la CICIG, venga a trabajar y no vaya a venir también a estar a la orden de ciertas personas, porque eso es lo que pasa en la política, que como decía mi hermano Walter, los auditores están a favor para cuidar al ministro, para cuidar a este, para cuidar al otro. Entonces, si viene una auditoría, tiene que ser transparente y tenemos que dejarla trabajar. No es que, yo te doy orden, revísame a todos estos, pero a todos los demás, a los que son conmigo, a estos no los revises. Lo que pasó con la amnistía, pues. Entonces, que son las cosas, las incongruencias que uno como ciudadano mira. Dice uno, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Esto es malo para los de este lado, pero para los de este no es malo. Son las cuestiones que uno como hondureño mira. ¿Y cómo corregir esto a propósito, Gustavo? Usted también es abogado y esto la comunidad internacional también lo puede tener como un registro positivo y negativo. Aquí es dependiendo del ángulo en el cual se observa.
Hay quienes dicen que se protege un grupo y se afecta al otro. ¿Qué nos puede pasar a futuro con la llegada de estos organismos internacionales que luchan contra la corrupción para revisar estos casos concretos? Bueno, estos organismos tienen que venir y van a venir con la espada bien afilada y tienen que venir sin hacer acepción de ningún tipo de político, que es político del poder o que es político del contrario, no, tiene que ser parejo. Ellos tienen que venir a dictaminar y a decir esto es fraude, esto es corrupción y delatar. Y delatar a ese tipo de personas, a ese tipo de políticos que están haciendo corrupción, sin tener doblez para ningún lado, siendo transparentes completamente, para que ante la comunidad internacional nos veamos como un país que está haciendo algo bueno, que está mejorando y que las entidades de crédito internacional, los organismos multilaterales de crédito, puedan decir, Honduras es un país que está mejorando, ya está eliminando la corrupción, ya está teniendo un buen uso del presupuesto de la República. Lo que decía mi hermano, reducir el gasto corriente. ¿De qué sirve que combatamos la corrupción? ¿De que combatamos la defraudación fiscal? Si todo el dinero que entra se lo roban, inflan las compras, todos los contratos de maletín, compras superinfladas. Entonces, el dinero que le están exprimiendo al pueblo hondureño, a la micro, pequeña, mediana empresa, que la tienen del cuello exprimida, ese dinero llega y es mal usado. Se crean más entidades del gobierno. Se está extendiendo. En vez de achicar el gobierno, como lo decía mi hermano Walter, en vez de hacerlo pequeño, reducirlo, ser austero, lo seguimos agrandando, 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 y eso es un gasto corriente que el 60-70% del gasto corriente es pago de sueldos, planillas y salarios. Mire, que este gana 300,000, que este gana 500,000, que este gana 250,000 y que la esposa también gana otros 300,000 y que el sobrino por allá y que el tío, y es un nepotismo completo. Entonces, tenemos que cuidar la cara del Estado de Honduras a nivel internacional, combatiendo la corrupción. Y esta mejora que hemos tenido, que la Fitch Rating dijo que Honduras estaba en un nivel de mejora y que no había riesgo, hay que seguirlo cuidando y hay que mejorarlo para que la Fitch Rating y todas estas entidades, los organismos multilaterales de crédito, puedan decir, Honduras, vamos a prestarle dinero a tasas bajas para que puedan utilizarlo en lo que ustedes realmente necesitan. Muy bien, están con nosotros al banquillo Gustavo y Walter Romero. Vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí desde TSI. Seguimos esta noche al banquillo, están con nosotros los hermanos especialistas en finanzas Gustavo y Walter Romero. Con todos estos cambios que se están experimentando en los últimos días a nivel de país, con la nueva administración, con esa enorme dificultad que tenemos producto del déficit fiscal que enfrenta Honduras y el mundo, producto de muchos factores, entre ellos la pandemia, esta guerra en Europa del Este que nos va a repercutir. ¿Podemos en este momento acudir a los organismos internacionales de crédito y pedir una suspensión temporal del servicio de la deuda para intentar mejorar la economía nuestra? ¿Es posible eso, Gustavo? Pienso que sí es posible. Es posible que se pueda hacer y realmente tenemos que aprovechar lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, porque es una situación que está a nivel global, del globo terráqueo, y que está causando un impacto que ahorita todavía no lo miramos. Bueno, ya lo estamos viendo en el combustible y en los commodities. Entonces, todo eso va a desencadenar un efecto dominó en todo, hasta la canasta básica. Entonces, el gobierno debe de aprovechar en este momento, como lo están haciendo otros países, ya yendo y pidiendo que le apoyen, que le hagan una readecuación, que le suspendan ahí, que le paren los intereses, que lo desahoguen un poco, para que este gobierno pueda tener un poco de oxígeno para poder realmente liberarse de muchas deudas, de muchos compromisos que tiene el gobierno y poder trasladarle ese beneficio al pueblo hondureño.
Ese es mi pensamiento, licenciado. Las apuestas que se han tenido de buscar reperfilar la deuda, de revisar las tasas que se están cobrando por una gran cantidad de bonos soberanos que ha ido a buscar el país, tanto a nivel local como externo. ¿Es una política que se debe continuar o hay que revisarla, Gustavo? Yo creo que tenemos que revisarla, porque mucho de estos bonos soberanos que el gobierno fue a hacer y de estas deudas millonarias que el gobierno fue a contratar a nivel internacional, básicamente era para pagarle a estos grandes proveedores, a estas térmicas que realmente han estado ganando dinero. Y usted sabe el servicio de energía que tenemos, el más caro de Centroamérica y no sé si de Latinoamérica. Entonces nos están inflando los precios. Usted mira en las noticias que dicen, no robe energía, le dicen al pueblo hondureño, pero los que le están robando al pueblo hondureño son estas térmicas, son estos contratos de maletín, estas empresas que le están robando, dándole esos precios exageradamente caros al pueblo hondureño, en este caso al Estado de Honduras. Entonces, la ENE por eso está quebrada, la tienen reventada la ENE, porque no tiene manera de poder salir adelante. Y como decía mi hermano Walter, 10.000 millones en pérdidas. Esta es una empresa que es un muerto, que está ahí en coma. Lo tienen ahí muerto, listo, no sé para qué. Y tenemos que buscar la manera de que esto se arregle. ¿Buscarán venderla? Me decía. ¿Buscarán venderla o entregarla de pronto al mejor postor o todavía es rescatable? Yo creo que todavía es rescatable, se puede rescatar, porque el problema es que si la terminan vendiendo, entonces ahí sí vamos a estar ya en manos enchachados prácticamente, porque el mejor postor va a poner los precios a los que él le venga en su regalada gana. Entonces el pueblo hondureño ahí va a estar muy mal. Entonces son cuestiones que tienen que analizarse, obviamente, analizarse de manera profundamente, pero creo que sí se podría rescatar la ENE si se hacen las cosas de manera correcta, si se eliminan varios contratos o se revisan y se readecúan este tipo de contratos. Sí, Walter, ¿de qué forma se deberá aprovechar esa buena relación que ya lo ha mostrado la administración del presidente Biden con la presidenta Xiomara Castro, sobre todo por la alta influencia que tiene Estados Unidos en organismos como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que hoy está presidido por un estadounidense, y no digamos el poder que tiene la finanza estadounidense privada, que bien puede respaldar con estas peticiones a nuestra nación. Efectivamente, me parece que la buena armonía, la buena relación que hasta el momento lleva pues, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con Estados Unidos, con el presidente Biden, se debe de aprovechar para poder, en alguna medida, pues, buscar cómo le puedan suspender en algún tiempo posible, porque acordémonos que venimos de una pandemia en el año 2020, ¿verdad? Luego, en la costa norte, sufrimos los huracanes o las tormentas tropicales ETA y OTA, que han venido a afectar directamente las finanzas del pueblo hondureño, de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, que son los que generan la riqueza y que impacta directamente, sin lugar a dudas, las finanzas del Estado. Entonces, se escuchó y se dieron noticias allá por finales del año 2020 que se podía solicitar. Incluso se le dijo en muchas ocasiones a la Secretaría de Finanzas del gobierno anterior que solicitara que se pudieran suspender los pagos del servicio de la deuda, que es absurdo que en el presupuesto de la República el servicio de la deuda sea la partida más grande que tenemos. De los 172.000 millones del presupuesto de la Administración Central, 52.000 millones de lempiras, oiga bien, se nos van para el pago de intereses y principal. Entonces, a mí me parece que se debe de readecuar esa deuda, tanto los nacionales como los internacionales, y sobre todo los nacionales, la deuda interna, que representa cerca o un poco más del 60% de toda la deuda, estamos hablando ya un poco más de 18.000 millones de dólares,
61, 62% del Producto Interno Bruto, 10.000 millones de dólares son de deuda interna. Entonces hay que renegociar esa deuda interna a más largo plazo y hay que ir a esos mercados internacionales de financiamiento para que podamos readecuar nuestra deuda a largo plazo, pero para eso también se necesita que haya una certidumbre en el país, ¿verdad? Que no hayan comentarios de que estamos en quiebra ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que debemos de empezar a establecer cuáles van a ser los mecanismos, cuál va a ser la receta que vamos a dar para empezar a encumbrar el país por el lado correcto. Y la guerra de Rusia y Ucrania nos va a pasar factura con el nexo de hermandad y de apoyo que históricamente también la Unión Europea ha tenido para con Honduras, sobre todo por asuntos de préstamos que los podría ir a buscar a Honduras buscando mejores tasas de interés. ¿Qué nos puede deparar con esto? Un mercado cerrado para Honduras, sobre todo si consideramos que todas las ayudas y todas las facilidades para la reconstrucción estarán orientados más hacia Ucrania, en demérito de muchos países de América, Walter. Efectivamente, podría pasar de que todos esos recursos de financiamiento vayan exclusivos para la reconstrucción de Ucrania. Esa podría ser hipotéticamente una de las salidas, pues, de los mercados financieros, de los acreedores financieros de Europa, y que en vez de prestarle a Honduras, no, mejor vamos a ayudar a nuestro vecino de acá más cerca, que está en una necesidad latente, palpable, ¿verdad? Y Honduras, pues, es un país que está en vías de desarrollo y que lo va a estar por un montón de tiempo. Pues esperamos que sea el menor tiempo posible, pero podría ser una de las situaciones. Ahí es donde se debe de aprovechar la buena relación que se tiene con Estados Unidos, porque me parece que no se aprovecha, pues, esa relación que se tiene con el gobierno de Estados Unidos para pedir y ver si podemos lograr algún tipo de condonación, porque venimos de una pandemia, vuelvo y recalco, venimos de tormenta tropical Eta y Iota que han afectado directamente la economía y que ha impactado los bolsillos del pueblo hondureño. Entonces, se debe de reajustar y readecuar esos financiamientos, pero hay que aprovechar estas relaciones. Debe haber una comitiva especial que esté tratando de forma permanente. Eso no solo es puntual allá cuando ya lo logramos y ya nos aplaudimos y todo, no, de forma permanente. Y por otro lado, mi estimado, hay que ir buscando otros canales para poder buscar el financiamiento al presupuesto, que no solo sea vía endeudamiento, porque ya estamos hiperendeudados y ya tenemos endeudados a las actuales y a las futuras generaciones. Entonces, que no sea solo vía endeudamiento, que readecuamos las deudas para que haya un cash flow, para que haya un flujo de efectivo que le permita al Estado contar con el suficiente dinero para hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo, pero sobre todo para que invierta en el país, para que nos construya hospitales, para que nos construya más escuelas, para que la infraestructura del país se mejore y que se genere una certidumbre y seguridad jurídica. Hay que apuntarle también por ese lado, ¿verdad? La seguridad jurídica, la simplificación administrativa, el ataque frontal a la corrupción. ¿Para qué? Porque eso nos va a generar el atraer la inversión tanto nacional y extranjera, y en la inversión nacional y extranjera lo que va a generar el crecimiento económico, ¿verdad? Y el crecimiento económico nos va a ayudar a paliar un poco ese alto nivel de desempleo que es uno de los grandes flagelos de nuestro país, un poco más de 3.3 millones de personas desempleadas, y por otro lado tenemos otros 2 millones que tienen empleo indirecto, o sea que son micro, pequeños y medianos empresarios, y que ahora pues los estamos castigando con altos costos de energía eléctrica, entre otros. Muy bien. Bueno, le agradezco tanto a Gustavo como a Walter Romero, especialistas en temas financieros, abogado y escritor, políticos ambos. ¿Se llevan bien? ¿Han tenido alguna discusión que los ha separado en algún momento de su vida, o eso no ha pasado en los gemelos Romero? No, lo normal de todo, pero aquí el amor es tremendo. Desde pequeños pues nos hemos llevado maravillosamente bien, gracias a Dios, y seguimos
con esa muy buena relación que va a perdurar eternamente. Cuando siente algo o le pasa algo a Walter, lo advierte Gustavo, les pasa eso, sobre todo porque ustedes son iguales, hasta en voz se visten igual, mucho en común. Sí, sí, tenemos bastantes cosas en común. Siempre tenemos como un discernimiento ahí, que si le está pasando algo a él, yo siento. Es como una telepatía que tenemos. Los gemelos tenemos eso. Perfecto. Un fuerte abrazo a Gustavo y a Walter. Gracias por habernos acompañado. Pasen buena noche. Saludos. Con nosotros al banquillo los especialistas en finanzas y contaduría pública, Gustavo y Walter Romero. Por su sintonía, muchas gracias.